Todo ocurrió durante el desayuno del domingo en casa de los padres de mi esposa, en Plymouth, Vermont. Íbamos allí casi todos los fines de semana. Era una especie de contrato tácito que había firmado cuando me casé con Mali, hacía ya 16 años. Su familia era unida de una manera que, al principio, me resultaba ajena, siempre hablando, siempre bromeando, siempre juntos. Conversaciones ruidosas y superpuestas alrededor de la mesa, chistes internos de décadas atrás, alguien contando una historia aunque nadie quisiera oírla otra vez. Había nevado la noche anterior. Una de esas nevadas limpias y silenciosas de Vermont que cubren los pinos con una calma casi solemne. Recuerdo haberla visto caer desde la ventana del cuarto de invitados, sin imaginar que sería la última noche que pasaría bajo ese techo como el esposo de Mali. Las mañanas allí seguían siempre el mismo patrón. La madre de Mali, Eileen, tenía la costumbre de poner demasiada mezcla en la baflera, así que los bordes se desbordaban como lava. El café era flojo. Siempre había una jarra de jugo de naranja de marca blanca sudando sobre la mesa. Y alguien olvidaba traer los tenedores hasta después de que ya nos hubiéramos servido. El hermano menor de Mali, Justin, comenzó su monólogo habitual sobre la pesca con mosca, el mismo río, las mismas truchas, los mismos remates. No hacía daño a nadie, estaba convencido de ser el más gracioso de la mesa, aunque nunca sabía leer el ambiente. La hermana mayor, Rená, contaba una historia del trabajo sobre un compañero que, por error, envió un poema de amor al chat general de la empresa. Los gemelos de Rená corrían entre los muebles como pelotas de ping-pong con cafeína, sus calcetines deslizándose peligrosamente cerca de una futura demanda. Mali estaba sentada a mi lado, con una rodilla apoyada en la silla, deslizando el dedo por su teléfono como si no estuviera realmente allí. Últimamente era así, a medias presente. Su risa ya no le nacía del pecho, apenas rozaba la superficie. Llevaba la misma sudadera azul marino que me había robado cuando salíamos, pero ya no se sentía tierna. Parecía un disfraz, algo prestado para mantener las apariencias. Todavía escucho la voz de Rená diciendo algo como, supongo que la moraleja es revisar bien los destinatarios antes de mandar algo subido de tono. Fue entonces cuando Mali lo dijo. Sin levantar la vista, sin titubear. Lo importante es no despertarse un día con el marido equivocado. Lo dijo con ese tono casual, despreocupado, que la gente usa cuando finge no estar diciendo algo cargado de intención. Una frase vestida de broma, pero desnuda por dentro. Me quedé helado. Creo que los demás se rieron. Esa risa superficial e incómoda que surge cuando no estás seguro de si algo es gracioso o simplemente cruel. Me giré hacia ella, buscando alguna señal, una sonrisa, un codazo, cualquier gesto que aclarara que era un chiste. Pero ni siquiera me miró. Y justo cuando empezaba a asimilar lo que había dicho, añadió, con el mismo tono ligero. Aunque quizá ya es hora de cambiar, solo por variar. Eso sí que cayó. Una oleada de risas recorrió la mesa como una brisa en un campo de trigo. No porque fuera divertido, sino porque nadie quería ser quien admitiera que no lo era. Justin rió demasiado fuerte. Eileen murmuró, «Ay, Mali», como si fuera simple descaro. Incluso su padre soltó una risita seca antes de volver a su periódico. Por fin, Mali giró la cabeza hacia mí. Se inclinó como si fuera a darme un beso rápido en la mejilla, algo ensayado, performativo. Y me susurró. Es solo ingenio. No seas dramático. Tal vez podría haberlo aceptado. Tal vez podría haberlo dejado pasar, como parecían hacer los demás. Si esto hubiera ocurrido 5 o 10 años atrás, quizá lo habría tomado como una broma inofensiva. Pero ya no. Yo la conocía. Nadie más parecía notar que nadie se estaba riendo de verdad del chiste, se reían para llenar el silencio que había dejado, para disipar la tensión. Eso no es algo que se diga al azar. No cuando estás casado. No cuando llevas meses alejándote. No dije nada.
No rodé los ojos ni le pedí que parara. No pedí explicaciones. Simplemente me levanté. Dejé la servilleta sobre la mesa. Tomé un último sorbo de jugo de naranja. No hubo raspido dramático de silla, ni puños golpeando la mesa, ni escena de película. Solo me puse de pie, asentí una vez a nadie en particular y salí por la puerta principal hacia el frío de febrero. El silencio que dejé atrás fue más estruendoso que cualquier cosa que ella hubiera dicho. Escuché a Justin murmurar, vaya, qué sensible, cuando la puerta mosquitera se cerró suavemente detrás de mí. No miré atrás. Caminé por el camino nevado, pasé junto al Subaru con la luz trasera agrietada que aún no había reparado, me senté al volante y me quedé allí, con las manos apoyadas en el volante. No encendí el motor. No me fui a ningún lado. Solo respiré, sintiendo como algo profundo en mi pecho se abría con un crujido. Porque en ese instante todo se volvió real. No era solo lo que había dicho, sino como lo había dicho. La despreocupación. Como si esas palabras hubieran estado esperando en su lengua el público adecuado para salir. Como si no le importara cómo yo lo recibiría. Como si, simplemente, no le importara. Eso fue lo que me destrozó. Llevábamos 16 años juntos. Habíamos construido una vida, rituales, rutinas, cuentas compartidas, contraseñas, recuerdos. Y yo estaba sentado en el coche, frente a la casa de sus padres, comprendiendo que en algún punto del camino, algo ya se había roto mucho antes de que ella lo dijera en voz alta. De algún modo, ella había abandonado la relación en silencio, un comentario sarcástico a la vez. Y lo que más me golpeó fue que ni siquiera intentó explicarse. No salió detrás de mí. No llamó. No envió un mensaje. Quizá pensó que me calmaría y volvería a entrar, como siempre. Quizá creyó que más tarde nos reiríamos del asunto frente a una taza de café, fingiendo que nada había pasado. Pero ya no podía hacer eso. No arranqué el coche enseguida. Me quedé mirando el parabrisas, viendo cómo mi aliento empañaba el cristal. Se sentía como un duelo, como si alguien hubiera muerto. Y todavía no sabía quién. Uno siempre imagina que la traición es algo ruidoso, una pelea, una confesión, una escena descubierta en el acto. Pero a veces llega en dos frases durante el desayuno, dichas con una media sonrisa y disfrazadas de ingenio. Y lo peor es que los que están alrededor se ríen, porque ellos no la amaban como tú. Así que no grité. No exigí respuestas. No exploté. Había pasado años intentando sostenernos con paciencia y beneficio de la duda. Lo que hice fue más simple. Metí la mano en la guantera y saqué el pequeño cuaderno de cuero que usaba para el trabajo. Lo utilizaba para garabatos, listas de compras, recordatorios. En la portada interior escribí una frase que, hasta ese instante, no había terminado de formarse. El final no empezó con una pelea. Empezó cuando ella creyó que yo no estaba escuchando. Entonces encendí el motor. Mientras retrocedía por el camino de entrada, entendí que no solo estaba dejando el desayuno. Estaba dejando la versión de mi vida en la que fingía no notar que mi esposa ya se había ido. Conduje hacia casa con una mano en el volante y la otra apoyada en el espacio donde antes descansaba la suya. Ese vacío entre nosotros nunca había sido tan evidente. La carretera hacia Montpellier me resultaba familiar, pero todo parecía ligeramente desalineado, como si alguien hubiera desplazado la realidad un centímetro hacia la izquierda. Las señales de salida se veían más nítidas. El aire se sentía demasiado limpio. Cada marcador de milla era como un conteo de cosas que había ignorado durante demasiado tiempo. No podía dejar de oír aquellas dos frases del desayuno. Se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Lo importante es no despertarse un día con el marido equivocado. Aunque quizá ya es hora de cambiar, solo por variar. Durante años había dejado pasar 1000 pequeñas cosas. Había rodado los ojos. Me había dicho que el matrimonio tiene etapas.
Que la gente cambia. Que el estrés dobla a las personas temporalmente. Pero quizá Mali no estaba doblándose. Quizá ya se había roto. Porque ahora, con espacio para pensar de verdad, entendí que había estado ciego. O peor aún, voluntariamente ciego. Había señales. Demasiadas señales. Hace 6 meses empezó a salir a correr por las tardes. Eso, en sí, habría sido normal, excepto que Mali odiaba correr. Siempre decía que le dañaba las rodillas y que sentía el pecho como un globo a punto de estallar. Sin embargo, de pronto se ataba aquellas zapatillas impecables que le había regalado 2 cumpleaños atrás, las que habían permanecido intactas en el armario del pasillo, y salía al atardecer. Día por medio. Siempre a la misma hora. Nunca regresaba sudada. Solo radiante. Como si hubiera reiniciado algo. Recuerdo que una vez le pregunté cómo había ido su carrera. Me respondió, exhilarante. Esa palabra se me quedó grabada. Sonaba demasiado pulida, demasiado ensayada. Luego estaba el perfume. Decía que era un regalo de sus compañeros de trabajo, una marca boutique con un nombre que yo ni podía pronunciar. Se lo ponía incluso cuando no íbamos a salir. Incluso antes de irse a dormir. Me despertaba con el aroma todavía impregnado en la almohada, cuando ella ya se había ido a la oficina. Y el teléfono. Dios, el teléfono. Antes lo dejaba boca arriba sobre la encimera mientras cocinábamos juntos. Navegaba por Pinterest buscando recetas mientras yo picaba cebollas. Ahora no se separaba de él. Lo llevaba al baño, a la ducha, al cuarto de lavado. Una vez la vi leyendo un mensaje con el cuerpo ligeramente girado, como intentando ocultar la pantalla. Me dije que no era nada. Que estaba siendo paranoico. Pero ahora ese nada empezaba a aparecer un sendero de luces rojas parpadeando que yo había decidido ignorar. También había menos fotos de nosotros. Antes nos publicaba en todas partes, Facebook, Instagram, incluso esos cursis Throwback Thursday con subtítulos como todavía mi persona favorita. Últimamente, la última foto nuestra que había subido era de hacía casi 10 meses. Y hasta esa estaba recortada. Su perfil empezó a girar en torno al crecimiento, la libertad y vivir la vida en mis propios términos. No lo decía en voz alta. Pero no hacía falta. Estaba construyendo una nueva vida a plena vista, publicación tras publicación. Y luego estaban los viajes de trabajo. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar de verdad. Comenzó a viajar más, siempre por seminarios o eventos de networking. Algunos parecían legítimos. Trabajaba en consultoría de diseño, así que sí, las conferencias tenían sentido. Tenían sentido, pero parecían estratégicamente colocados. Justo después de una discusión. Justo antes de aniversarios. Hubo uno en particular que todavía me persigue, un viaje a Providence, hace 3 meses. Dijo que era un retiro intensivo de fin de semana. Lleno de conferencias largas, talleres colaborativos, noches extensas de trabajo. Volvió bronceada, descansada, con ropa nueva que yo nunca había visto y un pequeño collar dorado con una piedra. Aseguró que era parte del merchandising del retiro. Parecía que regresaba de vacaciones, no de un seminario agotador. Eso debió haber sido suficiente para encender alarmas. Pero lo que realmente rompió algo dentro de mí fue una foto que encontré más tarde en su álbum en la nube. Era pequeña, casi insignificante, una toma amplia de una mesa junto a una piscina, probablemente parte de una foto grupal. Pero en primer plano había una copa de cóctel con una sombrillita de papel y, a un lado, apoyada con naturalidad sobre una tumbona, la pierna de un hombre, bronceada, con vello, en traje de baño. Le pregunté. Me miró a los ojos y dijo. Eso es del álbum del grupo. Alguna de las chicas la habrá subido. Asentí. ¿Por qué haces cuando la persona que amas te dice algo que no terminas de creer?
O lo confrontas, o preservas la ilusión. Y yo elegí la ilusión. Quería creer que aún estábamos bien. Que nuestras noches silenciosas significaban paz, no distancia. Que su frialdad era estrés laboral, no desapego. Que cuando apartaba mi mano en el sofá era solo un mal día, no un nuevo hábito. Pero después de aquel desayuno, la ilusión se hizo añicos. Todas las señales que había ignorado se alinearon en mi mente como en una rueda de reconocimiento. Cada una mirándome fijamente, desafiándome a negar que ya las había visto antes. Llegué a casa antes del mediodía. La casa se sentía más fría de lo habitual. No me quité el abrigo enseguida. Había recordatorios de ella por todas partes, su suéter sobre el brazo del sofá, un libro abierto a medias en la mesa del comedor, una de esas velas de sal del Himalaya que le gustaban aún parpadeando en la esquina del salón. Me quedé en el umbral observando nuestra vida. Todo se veía igual. Pero nada parecía real. Entré en el dormitorio y abrí su lado del armario. Había una sección entera de ropa que no la había visto usar conmigo en meses, blusas, faldas ajustadas, tacones que no reconocía. Otra versión de ella vivía en esa ropa. Una versión que yo no conocía. Me senté en la cama y tomé uno de sus cuadernos de la mesita de noche. Solía escribir afirmaciones. Siempre me pareció dulce que se tomara el tiempo para reflexionar, para centrarse. La página estaba abierta en una lista titulada, Cosas que necesito hacer antes de cumplir 40. Leí. Aprender italiano. Ir a Barcelona. Reconectar conmigo misma. Despedirme de lo que ya no encaja. Dejar de fingir. La última frase me atravesó como una bala. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado, con el cuaderno en la mano, mirando el desastre de mi propia negación. Finalmente lo dejé en su sitio, cerré el armario, me planté frente al espejo y me miré. Me veía cansado. No solo físicamente. Cansado del alma. Como alguien que había intentado demasiado tiempo mantener unido un matrimonio que ya se había deshecho. Esa noche no hablamos del desayuno. Llegó a casa, comentó algo sobre el tráfico, me dio un beso en la mejilla y subió las escaleras. La observé moverse por la cocina como si nada hubiera cambiado. Y entonces entendí algo. No era solo que hubiera engañado, si es que lo había hecho. Eso, en ese momento, ni siquiera era lo principal. Lo que realmente había hecho era irse. Emocional, mental, espiritualmente, ya no estaba. Lo único que quedaba era su silueta en la casa. El eco de su voz en mi cabeza. Y yo, aún durmiendo a su lado, aún preparando café para dos, no había alcanzado esa realidad. Pero ahora la estaba alcanzando rápido. No buscaba pelea. No buscaba pruebas. No iba a contratar a un detective privado ni a hackear sus correos. No soy así. Pero iba a prestar atención. Porque a veces la verdad no grita. Susurra. Empuja suavemente. Pide permiso. Y si la ignoras el tiempo suficiente, deja de pedir, y simplemente se va. Como ella. Fue un miércoles. Uno de esos días grises y olvidables a los que normalmente no les asigna significado. Sin festivos, sin aniversarios. Solo la calma de mitad de semana. Yo trabajaba desde casa, bebiendo café tibio mientras fingía editar un informe que ya había terminado. Ese fue el día en que todo encajó. Empezó con su teléfono. No fue un mensaje esta vez. Fue un error. Un pequeño error accidental e irreversible. Mali lo dejó en casa. Nunca hacía eso. Ya no. Ese teléfono era prácticamente una extensión de su cuerpo. Solía bromear diciendo que si alguna vez nos secuestraban por separado, solo tendría que llamarla y seguir el sonido. Pero ese día tenía prisa. Bajó las escaleras con leggings y una sudadera, el cabello recogido en una coleta rápida, los auriculares ya puestos. Me voy al gimnasio. Vuelvo en una hora.
Y se fue. 10 minutos después, mientras enjuagaba una taza de café en la cocina, su teléfono se iluminó sobre la encimera. Alerta de ubicación. iPhone de Mali. Ubicación actual. Ubicación actual, Crestway Motor Lodge. Parpadeó otra vez. Misma alerta. Misma ubicación. Mis manos se quedaron inmóviles bajo el grifo. Crestway. Eso no era el gimnasio. Ni siquiera estaba cerca del gimnasio. Me sequé las manos y volví a mirar. El pin no se había movido. 40 minutos ya en el mismo lugar. Y aquí está el detalle, había pasado por ese sitio cientos de veces. Uno de esos moteles tristes al borde del pueblo. Pintura descolorida. Una hilera de habitaciones con puertas exteriores. Cortinas siempre cerradas. Un letrero fluorescente de vacancy zumbando en la ventana como una disculpa cansada. No estaba comprando un batido. No estaba corriendo en la cinta. No recuerdo haber tomado las llaves. No recuerdo haberme puesto los zapatos. Solo recuerdo el sonido de la puerta principal cerrándose detrás de mí y cómo mi corazón decidió mudarse a mi garganta. El trayecto hasta allí se sintió como un sueño que no sabes conducir. No estaba enfadado. Aún no. No sentía casi nada. Solo una concentración extraña, como si ya hubiera aceptado lo que iba a ver antes de verlo. El estacionamiento estaba casi vacío. Algunos coches dispersos. Uno de ellos, el suyo. Nuestra Mazda negra, mal estacionada en una esquina, como si hubiera llegado con prisa. Eso dolió más de lo que debería. Conocía la forma de ese coche mejor que mi propio reflejo. Le cambié las escobillas de limpiaparabrisas el fin de semana pasado. Aparqué unos espacios más allá. Apagué el motor. Y entonces lo vi. Habitación 213. La cortina estaba casi cerrada, pero dejaba pasar la suficiente luz como para proyectar sombras borrosas en el interior. El tipo de movimiento que solo notas cuando lo estás buscando. 2 personas. No una. La silueta inconfundible de una conversación. Quizá caminando de un lado a otro. Quizá desnudándose. No lo sé. Pero no necesitaba más. Su chaqueta estaba sobre la silla afuera de la habitación. Azul marino, acolchada, con el pequeño rasgón junto a la cremallera que juró que arreglaría el otoño pasado. Su botella de agua, la abollada que dejó caer en nuestro porche hace un mes, estaba apoyada junto a la puerta. 2 vasos de café sobre la pequeña mesa exterior. Uno con la tapa mordisqueada. El otro aún humeando. No bajé del coche. No toqué la puerta. No grité. Me quedé allí, con las manos rígidas sobre el volante, mirando la habitación del motel donde la verdad de mi matrimonio se estaba desvistiendo detrás de cortinas baratas. No estaba sorprendido. Estaba confirmado. Es la única palabra que encuentro. Porque, en el fondo, ya lo sabía. Las señales, la distancia, las bromas que no eran bromas, los silencios largos y las respuestas cortas. Esto solo era la escena que unía todas las piezas. El arma humeante. El remate del chiste. Me quedé allí 15 minutos. Quizá 20. No miré el reloj. Esperé hasta que las sombras se alejaron de la ventana. Hasta que vi la silueta de Mali tomar su abrigo. Hasta que distinguí una segunda figura, un hombre, detenerse junto a la puerta antes de desaparecer otra vez en la habitación. Vi lo suficiente de su rostro para saber 2 cosas, no era de su trabajo y no era solo un amigo. Conduje de regreso a casa despacio. Como se conduce después de un funeral. Sin radio. Sin ruido. Solo el susurro de los neumáticos sobre el asfalto y una voz en mi cabeza repitiendo. Ahí está. Tenías razón. Y ese tipo de razón no se siente bien. Se siente como ahogarse en un mar cuya marea te negaste a ver subir.
Al llegar, dejé su teléfono exactamente donde lo había dejado. No lo abrí. No revisé nada. No quería saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo ni cuántas mentiras había contado. La imagen ya estaba completa. No necesitaba más detalles. 42 minutos después, ella entró por la puerta. Mejillas rosadas por el frío. Cabello ligeramente húmedo, como si se hubiera dado una ducha rápida en el gimnasio. La misma sudadera. Hola, dijo con naturalidad, colgando las llaves. El tráfico estaba horrible. Compré batidos. El tuyo está en la nevera. Asentí. La observé moverse por la cocina como si nada hubiera cambiado. Y quizá, para ella, nada había cambiado. Eso era lo que no podía superar, la facilidad. La manera en que volvió a nuestra casa como si no hubiera pasado la mañana en una habitación de motel junto a la carretera. Sin vergüenza. Sin culpa. Solo rutina. Preguntó por mi día. Mentí y dije que bien. Preparó la cena como siempre. Vimos una serie que ya habíamos visto 2 veces. Era casi admirable lo bien que llevaba la máscara. Pero detrás de mi sonrisa, algo fundamental se había roto. No de forma explosiva. No con fuego ni gritos. Fue más silencioso. Más definitivo. Como cerrar por última vez la puerta de una habitación a la que sabes que nunca volverás a entrar. Esa noche se durmió a mi lado. Su respiración suave, tranquila. Yo permanecí despierto, mirando el techo. No pregunté quién era. No pregunté por qué. Porque ya sabía que ninguna respuesta cambiaría nada. No existe una razón lo bastante grande para justificar que alguien desaparezca de una vida que prometió no abandonar. A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía, entré en el despacho que casi ya no usábamos. Me senté frente al escritorio con un cuaderno delante. Y empecé a escribir. No para ella. No para confrontarla. Sino para mí. Respuestas. No para ella. Para mí. Hice una lista de todo lo que había dejado de notar. La mirada vacía cuando le decía que la amaba. El leve gesto de incomodidad cuando intentaba tomarle la mano en público. Las zapatillas de gimnasio que guardaba en el coche. Las sonrisas falsas frente a los amigos. La manera en que siempre decía, estoy bien. Como si fuera un punto final. Y junto a esa lista escribí. No estabas loco. Solo no querías ver la verdad. Habitación 213. Ese número vive en mi cabeza ahora. No por lo que vi, sino por lo que me obligó a aceptar, que mi matrimonio, la vida que construimos, la casa que decoramos juntos, las rutinas a las que nos aferrábamos como a botes salvavidas, habían terminado. No terminó como acaba un libro. Terminó como un grifo que gotea durante años hasta que las tuberías revientan. Esa noche aún podía oler su perfume en la almohada junto a mí. Pero lo único que hacía era recordarme una habitación de motel con cortinas cerradas y 2 vasos de café enfriándose afuera de una puerta que nunca se abriría para mí. No lloré. No grité. Simplemente me quedé en silencio, planeando mi salida. No por venganza. No por orgullo. Por supervivencia. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer no es quedarte a luchar. Es levantarte, irte y dejar el cerrojo cerrado detrás de ti. Aquella tarde llegué a casa antes que ella. Su teléfono seguía donde lo había dejado, sobre la encimera, intacto, la pantalla negra, como si nunca hubiera sido el mensajero que rompió la ilusión. Ella aún creía que yo no sabía nada. Pensaba que podía ser 2 personas bajo el mismo techo sin que esas versiones chocaran jamás. Me quedé un largo rato en la cocina mirando el teléfono. El objeto que protegía más que cualquier otra cosa en nuestra casa. Una vez me dijo que lo llevaba siempre encima porque era mala respondiendo mensajes. Que así se mantenía al día. Yo solía bromear con que lo trataba como una tercera extremidad.
Pensé que era una manía moderna. Ahora sabía mejor. Entró alrededor de las 6:30. La misma rutina. Llaves en el cuenco junto a la puerta. Zapatos lanzados con esa despreocupación que antes me parecía encantadora. Una bolsa del supermercado en la mano, cebollas rojas, pan de masa madre, sopa enlatada. Una compra que decía, sigo viviendo aquí. Mira qué doméstica soy. Hola, dijo con voz ligera. Espero que tengas hambre. Asentí. Muerto de hambre. Sonrió y empezó a desempacar, tarareando esa media melodía que siempre usaba cuando quería parecer tranquila. Me quedé en el umbral de la cocina observándola. Estudiando sus movimientos como lo haría un extraño. Noté que evitaba mi mirada. Se movía como si estuviera marcando posiciones en un escenario. Se esforzaba demasiado por parecer normal. Y eso gritaba la verdad más fuerte que cualquier otra cosa, ya había cruzado la línea y ni siquiera miraba atrás. Cenamos sopa en silencio. Me preguntó por mi día. Respondí con vaguedades. Asintió como si escuchara, pero no hizo más preguntas. No lo necesitaba. Esa conversación, como tantas otras, no trataba de conectar. Trataba de mantener la fachada. Después de cenar, desapareció en el dormitorio para doblar la ropa. Yo me quedé lavando los platos lentamente, deliberadamente. Un plato. Una cuchara. Un cuchillo. Mis manos se movían en automático. Mi mente ya estaba en otra parte. Empacando. No de la forma dramática que la gente imagina, arrojando ropa a una maleta con lágrimas en los ojos. No. Esto era más silencioso. Más quirúrgico. Ya había alquilado un lugar, un estudio de una habitación al otro lado de la ciudad. Al principio me dije que era solo un espacio de trabajo, una cápsula de escape para concentrarme sin distracciones. Lo había amueblado de forma sencilla, un escritorio, un sofá, una cafetera. Nunca pasé la noche allí. Nunca llevé nada definitivo. Pero había empezado a guardar pequeñas cosas, libros que me importaban, viejos cuadernos, una foto enmarcada de mi padre. Mirándolo ahora, quizás supe que esto venía antes incluso de ver la habitación 213. Esa noche, mientras Mali se duchaba, saqué una caja del estante superior del armario del pasillo. De cartón resistente, simple, sin marcas. La llevé al cuarto de invitados, cerré la puerta y empecé a llenarla. No con ropa ni objetos de valor. Con recuerdos. Empaqué las cosas que no podía llevarme conmigo, pero tampoco dejar atrás. Un montón de postales de viajes por carretera. Su receta manuscrita de muffins de arándanos, manchada de masa. Entradas de conciertos. Una tarjeta de cumpleaños de 2012 con corazones dibujados en los márgenes. Una Polaroid de nosotros borrachos en San Diego, quemados por el sol y sonriendo. Sostuve cada objeto como si fuera de cristal. Los coloqué en la caja con cuidado, como si los estuviera enterrando. En el fondo añadí una nota, escrita en papel sencillo, doblado 2 veces. Si alguna vez quieres recordar a quien traicionaste, la llave está dentro. Debajo coloqué la llave del estudio. Sin dirección de retorno. Sin firma. Sin firma. Solo silencio. Deslicé la caja bajo la cama del cuarto de invitados y me quedé allí un momento, mirando el espacio que ahora ocupaba. Parecía una cápsula del tiempo. Un ataúd pequeño. No sabía si la encontraría mañana, en un mes, o nunca. Pero la dejé igual. A la mañana siguiente ya estaba despierta, preparando café, con una camiseta mía que no había tocado en años. Alguna parte de ella debía sentir que me estaba alejando. Y esa era su manera de acercarse, pequeños gestos, microescenas de intimidad. Pero era tarde. No puedes reparar un barco que se hunde con nostalgia. Hoy entro temprano, dijo, bebiendo de su taza favorita. Día largo. Sonreí.
Suerte. No notó el peso en mi voz. O tal vez lo notó y decidió ignorarlo. Me besó en la mejilla, apenas un roce, y salió a las 7:45. Esperé 5 minutos. Luego fui al armario y empecé a empacar de verdad. No todo. Solo lo necesario. 3 camisas. 2 pares de jeans. Calcetines. Mi diario. El portátil. Esa vieja sudadera verde de la universidad que ella odiaba. Cepillo de dientes. Kit de afeitar. Un libro de bolsillo que llevaba un año queriendo terminar. No fotos. No anillo de bodas. Cuando cerré la puerta con llave, no fue dramático. No fue una huida. Fue un cambio. Silencioso. Como cuando bajas de una cinta transportadora y te das cuenta de que vuelves a caminar por tu cuenta. Conduje hasta el estudio. Aparqué. Entré. El aire olía a pintura y madera vieja. Extrañamente reconfortante. Me senté en el sofá y miré la pared en blanco. No lloré. No grité. Solo respiré. Por primera vez en semanas, quizá meses, sentí que podía hacerlo. 3 días pasaron antes de volver a verla. Apareció un sábado por la mañana con una bolsa de supermercado. Sin aviso. Sin llamada. Tocó la puerta como si todavía tuviera llave de mi vida. Abrí. Ahí estaba. Con el abrigo gris que siempre usaba cuando estaba nerviosa. El cabello trenzado. Los ojos hinchados, como si hubiera dormido poco. Hola, dijo. Pensé que haría sopa. Levantó unas zanahorias como si fueran una ofrenda de paz. No la invité a entrar. Salí yo, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella. Me miró confundida. ¿Estás bien? Asentí. No estoy enfadado. Solo desapareciste. No, respondí. Me fui. Parpadeó. Ni siquiera me dejaste explicarlo. No explicaste nada porque no pensabas que lo descubriría. El silencio se extendió entre nosotros. Apretó la bolsa con más fuerza, como si pudiera anclarla. No significó nada, dijo al fin. Fue un error. La miré de verdad. Y por primera vez no vi a mi esposa. Vi a una mujer que se había ido mucho antes que yo. Está bien, respondí. Tú te fuiste primero. Yo solo tardé en alcanzarlo. Abrió la boca, pero no salió nada. Señalé hacia el estacionamiento. Deberías irte. Y se fue. No discutió. No lloró. Solo dio media vuelta y caminó hacia su coche, aún con las zanahorias en la mano. La vi alejarse colina abajo. Luego entré, cerré la puerta y exhalé. Sin escena. Sin despedida. Un final escrito en minúsculas. 3 días después volvió. Sin bolsas. Sin excusa sobre sopa. Esta vez llegó de una manera distinta, improvisada, cruda. Como si hubiera estado horas caminando en círculos, ensayando 100 versiones de la conversación, y al final hubiera conducido sin elegir ninguna. Escuché el golpe en la puerta antes de verla. Suave. 3 toques rápidos. El sol apenas se estaba poniendo. Me había hecho té, algo que antes nunca hacía. Los rituales dan forma a la soledad. El aire olía a melisa y silencio. Abrí. Mali ya no llevaba el abrigo. Solo un cardigan largo, camiseta suelta, jeans y las mismas zapatillas con las que solíamos caminar alrededor del lago. Tenía el cabello recogido. Y parecía cansada. No físicamente. Cansada como alguien que ha sostenido demasiado tiempo una versión de sí misma que ya no reconoce. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Nos quedamos allí, la puerta mosquitera entre nosotros, el sonido lejano de unas campanillas de viento llenando el silencio. Olvidaste algo la última vez,
dije al fin. Sonrió apenas. Esa media sonrisa que usaba cuando sabía que estaba siendo sarcástico, pero no cruel. No, respondió. No vine a dejar nada. Tampoco viniste a hacer sopa. Negó con la cabeza. Solo, necesitaba verte. Asentí lentamente. Lo imaginé. Miró sus manos, retorciendo los dedos como si deshiciera sus propios pensamientos. He estado pensando, dijo. Mucho. En nosotros. En todo. Esperé. Levantó la mirada. Sus ojos ya no brillaban como antes. No estaban llenos de lágrimas tampoco. Solo expuestos. Como si se hubiera quedado sin defensas. Yo seguí en silencio, dejando que por primera vez fuera ella quien enfrentara el vacío que había creado. Lo arruiné todo, dijo, casi en un susurro. Yo me quedé quieto. No frío. Solo neutral. Debería haberte dicho cómo me sentía. Debería haber hablado cuando empecé a alejarme, en lugar de fingir que todo estaba bien. Me convencí de que, si sonreía lo suficiente, si cocinaba lo suficiente, si mantenía la casa funcionando, todo se sostendría. Y cuando no funcionó, busqué atención en otro lado. Eso no es culpa tuya. Es mía. Ahí estaba. Sin negaciones. Sin no fue nada serio. Sin medias verdades. Las primeras palabras honestas que le escuchaba en lo que parecía un año. Quise sentir alivio. Quise sentir que, de algún modo, estaba reivindicado. Pero no. Solo sentí distancia. Como si estuviera al otro lado de un río que ninguno de los dos podía cruzar. Mali, dije despacio. No estoy enfadado contigo. No voy a usar esto en tu contra. Se sorprendió. No. No. Estuve destrozado, sí. Pero ya no. Ahora no. Entonces, ¿por qué? Preguntó. ¿Por qué te fuiste? Porque tú ya lo habías hecho. Abrió la boca y la cerró. La frase cayó como sabía que caería. Como una piedra en agua quieta. Sin gran chapoteo. Solo ondas que ya no podían deshacerse. Salí al porche y cerré la puerta con suavidad detrás de mí. Ella dio un pequeño paso atrás. No estoy aquí para castigarte, dije. No me interesa la venganza ni llevar la cuenta ni repasar cada momento perdido. Asintió. Los ojos ya brillaban, aunque las lágrimas aún no caían. Solo quiero que entiendas algo. No me rompiste. Pero sí me perdiste. Silencio otra vez. De ese que te llena los pulmones y no te deja respirar hasta que alguien se mueve. ¿De verdad no queda nada? Susurró. La miré. No como a una extraña, sino como a alguien que ya empezaba a recordar en lugar de conocer. Como a alguien que se había convertido en un capítulo, no en una frase que aún estuviera escribiendo. Creo, dije con cuidado, que queda un tipo de amor. Gratitud. Historia. Pero no queda nada sobre lo que construir. Cerró los ojos un instante. Una lágrima escapó. Te extraño. Extraño lo que éramos, respondí. Pero no extraño fingir. Eso la quebró. No con un llanto dramático. Fue un pequeño cambio en sus hombros. Como si al fin hubiera sentido el peso de la máscara. Se limpió la cara con la manga. Pensé que, si podía hablar contigo, si podíamos tener una conversación real. Esta es una conversación real, dije. Solo que no está yendo como esperabas. Soltó una pequeña risa triste. Es justo. El viento se levantó suavemente. Los árboles se movían detrás de ella, el sol de la tarde dibujando un halo alrededor de su silueta. Quise decir algo amable. Algo que pudiera llevarse consigo sin que doliera. Espero que encuentres paz, Mali. Levantó la mirada. Sus ojos,
abiertos y rotos. Tú eras mi hogar, dijo con la voz temblando. Incluso cuando olvidé cómo vivir en él. Asentí. Y tú fuiste el mío, hasta que dejó de sentirse como refugio. No discutió. No intentó abrir la puerta. Se quedó ahí, tratando de entender cómo se va uno cuando ya ha perdido todo lo que vino a recuperar. Al final susurró. Está bien. Y se dio la vuelta. No miró atrás. Yo tampoco. El sonido del motor arrancando fue extrañamente definitivo. Como cuando la aguja del tocadiscos llega al final y solo queda silencio, pero sigues esperando un segundo más. Me quedé allí hasta que las luces traseras desaparecieron al final de la calle. Entré. No para llorar. No para derrumbarme. Solo para sentarme. Para dejar que el silencio volviera a acomodarse a mi alrededor como una manta que no sabía que necesitaba. Ella vino a recuperar algo. No sé qué. Cierre, quizá. O una segunda oportunidad. Pero entendí que la decisión más importante no fue irme. Fue no abrir la puerta del todo cuando volvió. Una semana después regresó con papeles en la mano. No flores. No palabras. Un sobre. El cabello recogido. Uñas cuidadas. Rostro sereno. Como si cerrara un trato, no un matrimonio. No quería que fuera así, dijo. Pero como no querías hablar, hablé con un abogado. Asentí. Sin ira. Solo silencio. No fue algo serio, añadió. Un chico de un grupo de networking. Solo pasó una vez. Pero no dijo su nombre. Nunca lo hizo. En lugar de eso habló de privacidad. De que los adultos cometen errores. Ahí supe que no se trataba de arrepentimiento. Se trataba de control. De la historia que quería contarse a sí misma. Miré el sobre. No era una carta de amor. Ni una disculpa. Solo documentos. No dije nada. Me di la vuelta. La conversación había terminado. También el matrimonio. Firmé los papeles a la mañana siguiente. Sin nota. Sin comentario. Solo iniciales sobre una línea punteada. Los dejé en su buzón como quien devuelve un libro a la biblioteca. Pasó un mes. No supe nada de ella. Hasta que un día apareció otra vez. Sin bolsas. Sin palabras. Sostenía la caja de recuerdos que había dejado atrás. Había leído la nota. Si quieres recordar a quien traicionaste, la llave está dentro. No llamó. No pidió entrar. Solo me miró a través del cristal. Sus ojos lo decían todo. No abrí la puerta. Se fue. Y esta vez, se sintió real. Me quedé en la quietud y entendí algo. No puedes reparar lo que alguien decide romper. Pero puedes sobrevivirlo. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer, es aprender a amar el silencio que dejan atrás.